Guatemala, 9 de febrero de 2026. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de documentos oficiales que nos pintan, la verdad, un cuadro fascinante del país. Vamos a analizar una reforma masiva al presupuesto nacional, una que fue forzada por una decisión de la Corte de Constitucionalidad. Que ya de por sí es un punto de partida bastante particular. Muy particular. También unas reglas nuevas diseñadas para, en teoría, acelerar la inversión pública y, darle un golpe a la parálisis burocrática. Un tema recurrente. De siempre. Y luego bajaremos la lupa al nivel local. Veremos desde cómo un municipio decide qué hacer con sus bienes viejos, hasta cómo la Corte Suprema le frena en seco el cobro de nuevas tasas a otro. Y para terminar, nos vamos a asomar a la vida cotidiana de los guatemaltecos a través de los anuncios civiles, que cuentan unas historias inesperadas. Empecemos por el panorama general, porque creo que es el que marca el tono de todo lo demás. Hablamos del Decreto 3-2026, que modifica el presupuesto del Estado. Y para entender esto, hay que ver de dónde viene, que su origen es bastante dramático. A ver. La Corte de Constitucionalidad suspendió el presupuesto que se había aprobado para 2026. Uf, o sea, empezar el año con el pie completamente izquierdo. Totalmente. Eso obligó al gobierno a operar con el presupuesto del año anterior. Tener que usar un plan de gastos viejo suena a un problema mayúsculo para cualquier administración. Un problema enorme, porque como dicen los mismos documentos, ese presupuesto del año anterior no responde a la realidad macroeconómica y fiscal del país. Claro. En palabras más sencillas, es como navegar una tormenta con el mapa del año pasado. La inflación cambió, las necesidades son otras. Todo es diferente. Y seguir con ese plan ponía en riesgo real la prestación de servicios básicos como salud, seguridad, educación. Era una situación insostenible. De acuerdo. Entonces se vieron forzados a actuar. La solución fue un incremento neto de más de 9.326 millones de quetzales. Una cifra considerable. Pero un aumento de 9.000 millones, eso suena a una cantidad masiva de dinero. ¿De dónde sale? ¿Es nueva deuda, mejor recaudación o están moviendo fondos de otras áreas? Esa es la pregunta clave. Los documentos no detallan la fuente con total claridad, pero una ampliación así generalmente implica una combinación de factores. Reasignaciones y deuda. Y, potencialmente, emisión de deuda, sí. El riesgo de inflación siempre está ahí cuando inyectas tanto capital, pero la justificación es que la alternativa... El colapso de los servicios públicos. Exacto, sería mucho peor. Ahora, lo interesante es ver a dónde se dirige ese dinero, porque nos da un mapa de las prioridades del gobierno. Exacto. Vemos aumentos muy significativos para ministerios clave. Gobernación recibe casi 1.500 millones adicionales. Una subida fuerte. Educación, más de 1.000 millones. Y salud pública, más de 1.300 millones. Pero ojo, no todo es un aumento. El Ministerio de Comunicaciones y el de Ambiente enfrentan recortes. Y eso nos dice mucho. Esto indica un cambio de política claro. Quizás un enfoque en programas sociales sobre la gran infraestructura o lo ambiental. Definitivamente parece una declaración de intenciones. Al priorizar seguridad, educación y salud, se manda un mensaje de que el enfoque está en el capital humano, en lo inmediato. Entiendo. El recorte en comunicaciones, que históricamente maneja los grandes proyectos, las carreteras, y en ambiente, pues sugiere que al menos en este ajuste esos temas pasaron a un segundo plano. Es el trueque clásico, ¿no? La urgencia de hoy contra la inversión a largo plazo. Es un trueque clásico en la gestión pública, ¿sí? Y dentro de esa reestructuración hay un movimiento que parece muy técnico, pero que tiene un impacto local enorme. Me refiero a la redistribución de fondos para los consejos departamentales de desarrollo. Ah, sí. Se ve un recorte de más de 1.541 millones en una partida que se llama Aporte Extraordinario de Saldos. Pero al mismo tiempo, se crea otra de aporte extraordinario por 1.300 millones. A simple vista parece que solo mueven el dinero de un bolsillo a otro. El dinero del Estado financie proyectos locales. Escuelas rurales, clínicas. Exacto. Pequeñas carreteras, sistemas de agua. La partida de saldos era, esencialmente, dinero sobrante de años anteriores que no se había ejecutado. Ah, ya veo por dónde vas. Al recortar eso y crear un nuevo aporte directo con dinero fresco, el gobierno probablemente busca tener más control sobre cómo se gasta el dinero nuevo, en tiempo real.
En lugar de dejar que los departamentos operen con superávits antiguos. Justo. Es un cambio de un financiamiento, digamos, reactivo a uno proactivo. Entiendo. Es una forma de decir. No vamos a seguir financiando con las obras del pasado, vamos a dirigir los recursos nuevos a las prioridades de hoy. Exactamente. Es un movimiento de poder administrativo muy sutil, pero potente. Le da al poder central más influencia sobre la agenda local. Sin duda. Y mientras ajustan estas grandes cifras, el gobierno también legisla para acelerar la ejecución. Y aquí es donde entra el decreto 2/2026. Mientras leía esto, algo me saltó a la vista. Este concepto de silencio administrativo. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. Explícame cómo se supone que funciona esto en el mundo real. Claro, es una de las reformas más audaces que hemos visto en mucho tiempo. En la práctica, le pone un reloj al Estado. Si una entidad pública, un ministerio, por ejemplo, necesita dar un aval o un permiso para un proyecto, ahora tiene 30 días para hacerlo. ¿Solo 30 días? Solo 30 días. Y si en esos 30 días no hay respuesta, el silencio se interpreta como una aprobación. El solicitante puede seguir adelante. Es como ponerle un cronómetro de tiro a la burocracia. Es la analogía perfecta. Si no lanzas a tiempo, pierdes el balón y el juego continúa. Es que invierte completamente la carga de la prueba, ¿no? Totalmente. Ya no es el ciudadano o el municipio quien debe esperar indefinidamente, sino que es el Estado el que está obligado a responder. El objetivo es claro: dinamitar la parálisis burocrática. Suena fantástico para acelerar las cosas, pero ¿cuál es el riesgo? ¿No podría esto abrir la puerta a que se aprueben proyectos mal evaluados? Esa es la pregunta del millón y la tensión central de esta reforma. Claro. Es una apuesta por la eficiencia, asumiendo que el riesgo de la inacción es mayor que el riesgo de un error por rapidez. Una apuesta muy grande. Los defensores dirán que obliga a los funcionarios a hacer su trabajo. Los críticos advertirán que sin los recursos para evaluar proyectos complejos en 30 días, esto podría llevar a aprobaciones automáticas de obras con fallas. Un equilibrio muy, muy delicado. Y aquí está la otra cara de la moneda que me parece interesantísima. A pesar de estar inyectando miles de millones al presupuesto, el mismo decreto se pone súper estricto con los gastos pequeños. Sí, los gastos de bolsillo, digamos. Exacto. Prohíbe asignar recursos para alimentos y bebidas en despachos de ministros y viceministros. Y pone un límite de 600 quetzales mensuales al gasto en telefonía móvil para cada funcionario. A primera vista parece trivial, ¿no? Comparado con los miles de millones. Casi simbólico. Es que no se trata del monto, se trata del mensaje. Son medidas con un fuerte contenido simbólico. Buscan proyectar una imagen de productividad del gasto público y uso racional de los recursos. Es una forma de decir a la población: estamos pidiendo más dinero, pero nos estamos apretando el cinturón en casa. Exacto. Aunque los críticos podrían verlo de otra forma, claro. Sin duda. Un crítico podría argumentar que ahorrar unos miles de quetzales en café y teléfonos es una distracción cosmética cuando hay contratos multimillonarios sin supervisión rigurosa. Que es una buena imagen para la galería. Podrían decir eso, sí, pero su impacto real en la salud fiscal es debatible. Sin embargo, en la percepción pública, estos pequeños gestos pesan mucho. Bueno, bajemos ahora del nivel macro al día a día de un municipio. Encontramos algo en Santo Tomás Chichicastenango que suena súper técnico, pero que es muy práctico. A ver. Un reglamento para dar de baja bienes inservibles. A primera vista suena como el colmo de la burocracia, ¿verdad? Un reglamento para tirar cosas viejas. Sí. Pero en realidad es un signo de muy buena gestión. Han definido criterios muy claros y objetivos para decidir cuándo un escritorio, una computadora o un vehículo ya no sirve. Me imagino que todos conocemos esa impresora de 1998 que sigue acumulando polvo en una esquina porque nadie tiene la autoridad para tirarla. Exacto. Este reglamento resuelve justo ese problema. Ya no es una decisión arbitraria del jefe de turno. Se basan en criterios medibles. Obsolescencia tecnológica, más de 10 años de antigüedad, si la reparación cuesta más del 30% de su valor, O si simplemente ya no funciona. o si ya está totalmente deteriorado. Lo que están creando es un proceso transparente y auditable para manejar el patrimonio municipal. Es una cuestión de rendición de cuentas al final. Fundamentalmente. Y de una municipalidad organizándose internamente, pasamos a otra que se encuentra con un freno de un poder superior.
en San Juan Atitán, Huehuetenango. La Corte de Constitucionalidad le paró los pies a un nuevo plan de tasas. Así es. La municipalidad quería empezar a cobrar una tasa anual por cada poste instalado en la vía pública. ¡Ah! Y por cada metro de cable, ya fuera aéreo o subterráneo. Imagínate las empresas de electricidad, de internet, de telefonía. Claro, la idea era generar nuevos ingresos para el municipio. Esa era la idea. Pero la Corte intervino. Sí. Y lo hizo usando un lenguaje bastante fuerte, algo sobre inconstitucionalidad notoria y gravámenes irreparables. ¿Qué significa eso en español sencillo? Básicamente, la Corte está pisando el freno de emergencia. Inconstitucionalidad notoria significa que, a primera vista, sin un análisis profundo, la medida parece chocar con la Constitución. Es una bandera roja inmediata. Ok, una alerta máxima. Y gravámenes irreparables quiere decir que creen que el daño causado por empezar a cobrar esa tasa sería tan grave. Probablemente porque las empresas se lo pasarían a los consumidores. Muy probablemente. Y que ese daño no podría deshacerse fácilmente, después, aunque al final del juicio se decidiera que la tasa era ilegal. O sea, están diciendo, paren todo. Esto parece tan problemático que preferimos detenerlo ahora y estudiarlo con calma, antes de que cause un lío que luego no podamos arreglar. Precisamente. Es un ejemplo perfecto del sistema de frenos y contrapesos en acción. Claro. La decisión protege de momento tanto a las empresas como a los ciudadanos de posibles sobrecostos y abre un debate sobre hasta dónde llegan las competencias de un municipio. Y finalmente, entre todos estos decretos y sentencias, hay una sección que es como un mosaico de la vida misma, los anuncios varios. Al principio parece una simple formalidad, pero cuando te detienes a leerlos, cuentan una historia fascinante del país. Totalmente. Son un recordatorio de que el diario oficial no es solo un instrumento de poder, sino también un registro de la sociedad. Por ejemplo, encuentras solicitudes de nacionalidad. Ves a ciudadanos de origen taiwanés queriendo ser guatemaltecos. Eso te habla de inmigración, de integración. De gente que elige este país como su nuevo hogar y pasa por todo un proceso legal para formalizarlo. O los edictos de matrimonio. No son solo nombres en una página. Son historias. Un guatemalteco casándose con una persona de Canadá, otro con alguien de México o de Estados Unidos. Es la globalización a un nivel muy personal y familiar, documentada en estas páginas. ¿Sí? Y junto a eso, los procesos de cambio de nombre, las sucesiones hereditarias, son momentos cruciales. Alguien que redefine su identidad, una familia que gestiona un legado. Estos avisos nos recuerdan que detrás de las grandes cifras del presupuesto, el Estado también es el registro oficial de la vida de su gente. Conecta lo macro con lo micro de una forma increíblemente humana. Entonces, si juntamos todas estas piezas, ¿qué imagen tenemos de este momento en Guatemala? Vemos un Estado intentando hacer dos cosas a la vez que parecen contradictorias. Gastar miles de millones más en servicios clave, pero al mismo tiempo imponer una austeridad simbólica y buscar la agilidad. Y a los poderes locales afinando sus procesos internos, mientras el Poder Judicial actúa como un contrapeso vigilante. Exacto. El hilo conductor parece ser la búsqueda de un equilibrio muy precario entre velocidad y control. Me gusta esa idea. El decreto que busca agilizar proyectos con el silencio administrativo es la gran apuesta por la velocidad. Sí. Pero la pregunta que queda flotando, la que estos documentos no pueden responder es, ¿cómo se asegura una sociedad de que esta rapidez no sacrifique la supervisión rigurosa que protege los recursos públicos? Que protege el interés común. El interés común. Los documentos nos dan el qué, pero el cómo se implementará y se vigilará, esa es la historia que aún no está escrita y que definirá si estas reformas son un éxito o un fracaso.